¿Qué tal, futboleros? Imaginen por un segundo que metemos en una máquina del tiempo al Milan de los tres neerlandeses, al Dream Team del Barcelona y al Sao Paulo de Tele Santana, y los hacemos competir en una liga de 38 fechas, pero con las reglas de hoy en día. Sí, hablo de jugar con VAR, fuera de juego semiautomático, 5 cambios por partido, tarjetas amarillas físicas inmediatas y un ritmo físico donde la presión alta te asfixia desde el minuto 1. ¿Se imaginan a las leyendas de los 90 corriendo sobre el césped ultra rápido moderno? ¿O creen que la intensidad de hoy devoraría sus esquemas tácticos? Bienvenidos a Data Goleadora, el espacio donde la tecnología resuelve los debates que no te dejan dormir. Hoy pusimos a trabajar a 6 inteligencias artificiales para simular 10,000 veces la Superliga definitiva de los 90 con las reglas del fútbol actual. Y los resultados son una auténtica locura. Para empezar, la IA tuvo que ajustar las métricas de rendimiento tradicionales de los 90 y adaptarlas a las demandas físicas de la actualidad. En los 90, el fútbol permitía más transiciones lentas, el portero aún podía recibir pases con la mano tras un pase con el pie del defensor, y las defensas eran mucho más rústicas, porque el reglamento no protegía tanto a los creadores de juego. Para que la simulación fuera justa, la IA evaluó la capacidad de adaptación táctica de cada plantilla, su fondo físico proyectado y cómo responderían sus estrellas a la presión moderna. Vamos con el primer gran ejemplo que analizó la máquina. El mítico Milan de Arrigo Sacchi y Fabio Capello, con una defensa liderada por Franco Baresi y Paolo Maldini y un ataque comandado por la elegancia letal de Marco Van Basten. El Milan parte con una ventaja enorme. La IA destaca que el sistema de Sacchi ya era un adelantado a su época, porque utilizaba un bloque defensivo ultra coordinado y una trampa de fuera de juego asfixiante. En el fútbol moderno, con el VAR y la tecnología semiautomática de fuera de juego, la IA proyecta que este Milan sería un monstruo defensivo casi impenetrable. La máquina determinó que, con el apoyo tecnológico moderno, la sincronización de Baresi para dejar a los delanteros rivales en fuera de juego pasaría de ser efectiva a ser matemáticamente infalible. Por otro lado, viajamos a Sudamérica para analizar al espectacular Sao Paulo de Tele Santana de 1992 y 1993, el bicampeón del mundo que le ganó las finales intercontinentales al Barcelona de Cruyff y al propio Milan con figuras como un joven Cafú, Raí y Müller. Este equipo jugaba un fútbol de posesión y toque exquisito que maravilló al planeta. ¿Cómo se adaptaría hoy? La IA determinó que el Jogo Bonito de Tele Santana encontraría muchísimos espacios en el fútbol moderno gracias a la rapidez del balón actual. Sin embargo, la Big Data también detectó un problema. El mediocampo del Sao Paulo sufriría ante la presión física asfixiante de los pivotes defensivos de la época actual. Eso sí, la IA proyecta que el uso inteligente de las 5 sustituciones le permitiría a Tele Santana refrescar sus bandas y mantener su dinámica ofensiva durante los 90 minutos. Y claro, el tercer gran candidato de la IA es el Dream Team del Barcelona de Johan Cruyff. Con la magia de Romario, la explosividad de Stoichkov y la visión de Michael Laudrup, este equipo es la semilla del fútbol de posesión moderno. La IA indica que este Barça amaría las condiciones de las canchas actuales, donde el balón vuela. Pero ojo, porque los datos también revelan su gran talón de Aquiles, la línea defensiva. Sin la velocidad de los centrales modernos para cubrir las contras, la IA proyecta que un contraataque rápido de equipos más verticales les costaría muchísimos goles en contra, lo que haría de sus partidos un festival de goles, pero con una regularidad muy inestable a lo largo de las 38 fechas. Al final de las 10,000 simulaciones de la liga, la tabla de posiciones arrojó un desenlace de película. Aunque el Barcelona de Cruyff fue el equipo más goleador y el Sao Paulo de Tele Santana el más vistoso, la regularidad táctica y la solidez defensiva coronaron al Milan de los neerlandeses como el campeón definitivo de la Superliga de los 90, escoltado muy de cerca por el Manchester United de Sir Alex Ferguson de 1999, que demostró una resistencia física impecable para pelear los partidos en los minutos finales. Es impresionante ver cómo los sistemas que parecían de otra época se vuelven aún más letales cuando se combinan con la tecnología y las reglas actuales.
Pero ahora, la decisión final la tienen ustedes, futboleros. ¿Creen que el Milan de los 90 sería igual de dominante hoy en día? ¿O se quedan con el fútbol vistoso del Sao Paulo de Tele Santana? Si les apasiona ver cómo la inteligencia artificial y los datos resuelven las mayores preguntas de la historia del fútbol, los invito a unirse a nuestra comunidad en Data Goleadora, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras simulaciones extremas. ¡Chao!